Bien, estamos de vuelta, en este caso con el doctor Héctor Agnesio, que es médico especialista en cirugía, jefe del servicio de cirugía aquí del Hospital Madariaga. Buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, no, de contrario, el agradecimiento a la invitación de usted, realmente muy interesante. Estábamos charlando sobre la actualización que hacen los temas de salud sobre todo y muy agradecido por poder participar. Sí, nosotros y nuestros televidentes sobre todo muy agradecidos porque los médicos por ahí no tenemos tiempo, no tienen tanto tiempo, y sobre todo los cirujanos que tienen ese ritmo de vida bastante dependiente de sus cirugías, por supuesto, y de los controles de los pacientes, de explicar ciertas cosas que nos llegan preguntas. De hecho, la semana pasada estuvieron los residentes de cirugía aquí, que fue una hermosa charla que tuvimos con ellos, y bueno, a raíz de eso nos siguieron llegando preguntas que tienen que ver con esto de las cirugías, ¿no? Sí. ¿Usted trabaja en el hospital y también en la parte privada? En la parte privada y en el hospital sí, desarrollando el área principalmente de cirugía hepatobiliopancreática, que es lo que más desarrollamos, digamos, en nuestra especialidad. Y bueno, traerte un poco los comentarios que les interesa a la gente sobre eso. Cuando hablamos de hepatobiliopancreática, ¿de qué estamos hablando? ¿De las cirugías que por ahí se conocen? Hablamos todo lo que es las patologías que tienen un tratamiento quirúrgico en el hígado, en la vesícula o en la vía biliar, y en lo que es el duodeno páncreas, que es todo una parte, digamos, de órganos del tubo digestivo que están comunicados y ensamblados entre sí y que ameritan, digamos, una especialidad, porque realmente como ha crecido la medicina, cada vez los cirujanos hemos tenido que ir como especializándonos por áreas o por regiones, y en el cual uno puede ofrecer una mejor, digamos, medicina a los pacientes, obviamente. Claro, bien especializada puntualmente. Sí, esa patología puede ser benigna o maligna, o sea, también atendemos pacientes oncológicos, de hecho, las cirugías hepáticas y pancreáticas principalmente, en su gran mayoría son pacientes oncológicos. Por supuesto, todo lo que es patología benigna, desde una simple litiasis o piedra en la vesícula, o algún compromiso en la vía biliar, también es de resorte. Si bien el cirujano general también lo desarrolla, porque la patología biliar es quizá una de las más comunes dentro del abdomen, pero hay algunas patologías puntuales en las cuales ameritan de que el médico tenga un mejor entrenamiento, conocimiento, etcétera, y bueno, en eso estamos metidos. Sí. Claro. Decía entonces que ¿cuál es la cirugía más frecuente que tienen que realizar ustedes? En patología, digamos, hepatobiliopancreática, la cirugía que mayor demanda tiene, tanto a nivel público como privado, es la colecistectomía. La cirugía de vesícula es sin duda por una razón netamente de nuestra población, digamos, la litiasis vesicular es muy común, y por lo tanto es la cirugía más común que hacemos. Justamente eso, ¿por qué dicen, bueno, a ver, hay dos cosas, ¿no? La pregunta de la gente. Primero, cuando hay litiasis, que son las piedras en la vesícula, ¿sí? ¿Se puede hacer láser, por ejemplo? Sí, la palabra láser es muy común y quedó grabada en la gente, digamos, que es la cirugía de videolaparoscópica, ¿no es cierto? Claro. En la cual nosotros ingresamos a la cavidad abdominal a través de pequeños orificios, y con pinzas desde afuera del abdomen podemos hacer la extracción de la vesícula y obviamente de las piedras que están en su interior. Y se pueden hacer. Hace 48 horas hicimos un consultorio en el hospital y tuvimos 2 pacientes particularmente que querían justamente la cirugía convencional, querían abierta. ¿Y por qué eligen la convencional? Y es muy común eso porque tienen siempre eso, dejamos bien en claro también los residentes, de que cuando existe un paciente que tiene temor a la cirugía laparoscópica es por algo. Y estos 2 pacientes tenían justamente un antecedente o de un familiar y de un vecino, puntualmente eran del interior ambos, y que habían tenido problemas en la cirugía laparoscópica. Y lo que pasa es que la cirugía laparoscópica es tan común que una pequeña complicación, digamos, hace de que pueda desmistificar, digamos, a
a esa intervención. Claro. Es como toda cirugía, digamos, o cualquier procedimiento, digamos, que cualquier complicación haga que dudar, digamos, de que esté bien hecho, y uno cree que por abrir la panza quizás sea más segura, y no es así. Ajá. Eso es importante dejar en claro, digamos, a los pacientes, y explicarles. Y de hecho, charlábamos fuera de cámara, ¿hace cuántos años empezó esto de la cirugía laparoscópica? Y acá en Misiones empezó en el inicio de los 90. De los 90. De los años 90, claro. Exactamente. Que es también lo que inició en la Argentina y tuvo auge. Sí. Y bueno, decíamos que cuando empezó eran casos, se operaban ciertos casos, no todos iban a cirugía. ¿Qué diferencia hay entre hace algunos años atrás con hoy? Sí, la diferencia es la habilidad del cirujano. Antiguamente seleccionábamos muy puntualmente los casos y operábamos los casos sencillos, los casos fáciles. Claro. Pacientes delgados, que no tenían inflamación, que tenían piedras que no tenían posibilidad de pasar a los conductos biliares. Entonces operábamos casos muy puntuales, muy seleccionados, tratando de justamente lo que mencionábamos, de que no hacer que el mismo procedimiento caiga en complicaciones y que lleve obviamente al descreimiento de ese progreso de la cirugía. Claro. Hoy en día, con la habilidad y con la destreza que hemos adquirido con tantos casos, uno puede operar tranquilamente. Es más, cada vez el porcentaje de conversión es menor, y justamente cuando convertimos, muchas veces decimos, ¿para qué convertimos? Porque no hacía falta. No hacía falta, digamos, y a veces un poco de más laborioso, pero es la vía laparoscópica es muy segura, digamos. Claro. Qué bueno saber esto, porque además es interesante entender que si se hace vía laparoscópica y hay una complicación, se convierte a la convencional, o sea, a la antigua manera de operarse. Es decir, está siempre esa alternativa, ¿no? Está siempre la alternativa. Claro. Siempre hay un viejo aforismo, le digo yo, dicho, que decía un cirujano maestro, que si me tienen que operar de cirugía de la vesícula, que me hagan laparoscópica. Y si se complica y hay que abrir, que me abran bien, decía. Claro. Es decir, la cirugía de abrir, la cirugía laparoscópica, no significa un fracaso en la cirugía laparoscópica. Generalmente cuando uno abre un abdomen es porque o hay una anomalía anatómica en un paciente, o hay una complicación, una hemorragia o lo que sea, y eso no es un fracaso, sino simplemente es hacer algo más seguro para el paciente. Claro, es lo más importante. Que surge propiamente durante la cirugía, eso uno no lo puede prever. Uno no lo puede prever. Claro. El porcentaje hoy en día de conversión de una cirugía laparoscópica no llega al 1%, o sea que es muy poca chance de convertir. Pero dado el caso, es lo más seguro para el paciente, hay que hacerlo. ¿Y se puede hacer una laparoscópica en el caso de que, por ejemplo, la persona está con muchos síntomas, que está con la colecistitis, que está inflamado? Exactamente. Antiguamente la indicación de colecistectomía por vía abierta era justamente la inflamación. Hoy en día operamos inclusive peritonitis biliares, que es cuando la vesícula ha sufrido gran proceso inflamatorio y se ha perforado inclusive con vuelco o derrame de bilis dentro de la cavidad abdominal. Lo hacemos por vía laparoscópica, porque inclusive por vía laparoscópica podemos acceder a todos los cuadrantes del abdomen y lavar más fácilmente la cavidad. Entonces, distinto es cuando uno opera una cirugía abierta, hace un corte, por ejemplo, en la parte superior del abdomen, la parte inferior del abdomen es muy difícil lavar. Y entonces tiene ventajas. Tiene totalmente ventajas, y ni que hablar de la parte de recuperación del paciente en el postoperatorio, al no tener el músculo cortado, y las complicaciones de infecciones, etcétera, son mucho menores. Claro, además de esa posibilidad, entonces el postoperatorio, la evolución es totalmente distinta. Por ejemplo, ¿cuánto puede estar internado un paciente que fue todo bien, digamos? Mira, hay centros inclusive acá en la Argentina que hacen cirugía ambulatoria de colecistectomía. Por supuesto son casos también seleccionados, es decir, son pacientes que vos los seleccionás bien en cuanto a características o taras orgánicas, por ejemplo, no son problemas cardíacos, diabéticos, etcétera, no tienen sobrepesos. Es una cirugía sencilla, técnicamente una la cataloga como sencilla,
y lo puedo operar temprano a la mañana. El paciente vive dentro de un ámbito urbano cerca de donde uno lo puede citar por cualquier complicación. Claro. Y si se opera tipo 7, 7 y media de la mañana, a la tarde puede estar dado de alta. Sí. Excelente. Sí, sí. Claro, y si no, si se tiene que quedar, generalmente es un día, ¿no es cierto? 24 horas. Si no, la cirugía la que hacemos acá, tanto a nivel público como digamos a nivel privado, es de un día de internación. Se opera un día, el otro día, para más seguridad, sobre todo por la anestesia, que es anestesia general, uno lo tiene mejor controlado y el otro día está... Ya se puede ir de alta. Y en cambio, en la convencional, el postoperatorio es más retardado, generalmente puede demandar una 24 o más horas de internación, sobre todo por el dolor. El dolor postoperatorio, del cual la restitución, digamos, a las actividades es más... Claro, más la molestia es mucho mayor. Y otra cosa que por ahí también nos preguntan los televidentes es... ¿Es necesario sacar la vesícula? ¿Y por qué se saca la vesícula? Porque si es un órgano que tiene que estar ahí, ¿qué pasa cuando no lo tengo? Es una pregunta muy común también cuando les explicamos al paciente que la cirugía consiste en extirpar la vesícula biliar. O sea, el tratamiento de la colecistectomía, justamente ese es el nombre, es la extirpación de la vesícula, es porque la vesícula está enferma en cierta medida. Y si uno saca las piedras y deja la vesícula va a volver a formar litiasis. Entonces la conducta quirúrgica adecuada en esos casos es la extirpación del órgano. La extirpación. Sí, sin duda. ¿Y las funciones que ejercía? De cualquier manera, ya enferma no la está cumpliendo más. La vesícula generalmente viene enferma y con un nivel de función prácticamente nula, y la vesícula es simplemente un reservorio de bilis en los periodos en los cuales uno no come. Es decir, uno está en ayunas y la vesícula lo que hace es juntar bilis, que la produce el hígado, y cuando uno ingiere un alimento, la vesícula se contrae y, digamos, envía el fluido biliar al duodeno. Esa posibilidad le quitamos al paciente, pero no, el paciente no se queda sin un drenaje biliar. Es decir, el paciente tiene el hígado que le produce la bilis, el paciente tiene el conducto biliar que drena la bilis, o sea que no hay ningún inconveniente en la parte digestiva. El secreto, siempre eso también le explicamos a los pacientes, es en la recuperación en la dieta, sea lenta y progresiva, y uno vaya adaptando a la digestión, al hígado principalmente. Claro, se readapta a esa nueva situación. Pero al mes, generalmente el paciente tiene una dieta prácticamente normal. Y después ya se siente muy bien, comparando. ¿Qué pasa en aquellos casos que la persona tiene miedo a operarse, no se quiere operar y tiene litiasis? En el caso de la vesícula, ¿qué puede pasar? Y uno es hay que tratar con eso. Generalmente uno opera a un paciente, sobre todo cuando no es una urgencia, teniendo la palabra quizás es consentimiento, pero de que el paciente esté seguro. Está seguro que la cosa... Esto para cualquier procedimiento invasivo o quirúrgico, el paciente tiene que estar seguro de lo que va a hacer. Lo que uno tiene que, quizás no es instaurarle un miedo, pero sí explicarle que si no se opera, sobre todo en pacientes adultos o jóvenes, que le queda toda una vida por delante, de que tiene altos riesgos de que se pueda complicar con una pancreatitis, con una perforación de la vesícula o una obstrucción de la vía biliar. Y ahí la cosa ya pasa a ser una urgencia quirúrgica y en la cual no se negocia la cirugía. El paciente indefectiblemente va a recibir un tratamiento quirúrgico con todas las comorbilidades que significa eso y mayores posibilidades de complicación. O sea que lo ideal entonces es sacarse y lo ideal hoy en día es un paciente que tenga litiasis vesicular y que tenga síntomas, es la colecistectomía en algún momento de su vida, lo más programado posible, es lo aconsejado. Buenísimo. Bueno, excelente decía, ¿no?, las preguntas que nos hacen nuestros televidentes. Y bueno, y hablando de otros tipos de cirugías, ¿cuáles son los que se irían en frecuencia a la colecistectomía? Y generalmente ahí ya hay un mix, digamos, de procedimientos. Generalmente hay procedimientos sobre el hígado, sobre el páncreas, hay procedimientos mini invasivos. Hoy en día hay mucha terapéutica
con procedimientos que ya no son quirúrgicos ni laparoscópicos ni convencional, sino de lo que le llamamos intervencionismo percutáneo o endoscópico, sobre la parte biliar o sobre la parte pancreática o hasta sobre el mismo hígado, en el cual nosotros podemos con punciones o con drenajes poder acceder, digamos, al tratamiento de los pacientes. Por ejemplo, en la obstrucción, hoy en día en un paciente que tenga una obstrucción biliar por un tumor, pónganle de páncreas, que genere, quizás es uno de los tumores más comunes que obstruyen la vía biliar, ya el paciente, si está fuera del rango de posibilidad de cirugía, que es lo ideal obviamente operarlo de un tumor de páncreas, esos pacientes pueden paliarse esa obstrucción biliar, que es cuando quedan amarillos, con picazón por la ictericia, se pueden paliar no con cirugía, sino colocándole una prótesis biliar que se coloca o por endoscopía, o si no puede el endoscopista, se pueden hacer por punción del hígado y colocar un drenaje dentro de los conductos biliares, y de esa forma el paciente puede acceder a otra forma de tratamiento sin cirugía, digamos. Claro, y la calidad de vida es totalmente distinta. Y la calidad de vida es distinta porque se hace con una anestesia distinta, un tiempo quirúrgico mucho más corto y la recuperación mucho más corta. Claro, también, esos avances son increíbles, ¿no? Sí, sin duda. Pero qué bueno que se pueda acceder a esto. Y volviendo un poquito al tema, ¿por qué es tan frecuente el tema de litiasis vesicular en nuestra región? Que lo decíamos al principio. No hay una causa, en realidad no sé, la pregunta típica también es ¿por qué desarrolla litiasis vesicular? No hay una causa directa de que el paciente desarrolle litiasis vesicular. Hay una predisposición familiar, el hábito de la dieta es muy importante, el hábito rico en harinas y en grasa, predispone, sobre todo las grasas, predispone a la producción de litiasis, y también hay ciertos parámetros etarios, por ejemplo, la mujer tiene muchas más posibilidades, y sobre todo las mujeres que tienen muchos chicos o embarazos, ¿sí? Por el efecto hormonal genera un cierto éxtasis en la bilis, y eso favorece la precipitación de las sales biliares y a la producción de litiasis. Pero siempre explicamos que operamos hombres vegetarianos, que no tienen obviamente familia, que no comen grasas, ni carnes, y también pueden desarrollar tranquilamente. Claro, no es una causa, sino que se encuentra una relación, pero no es una causa. Hay factores predisponentes, digamos, que hacen de que uno pueda desarrollar, pero no una causa-efecto directo. Entonces la prevención aquí sería consultar a tiempo cuando empezamos a tener ciertos síntomas, ¿no? Cuando hay síntomas de digestivo, de dispepsia, dificultades sobre todo en la tolerancia a la dieta rica en grasas, sobre todo. Nunca está de más una consulta médica y una ecografía abdominal, que es el gol estándar para una litiasis vesicular. El mejor método de diagnóstico hoy en día, a pesar de la resonancia, tomografía, sigue siendo la ecografía. Una buena ecografía abdominal es más que suficiente para el diagnóstico. Bueno, excelente, doctor, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Y dónde lo encuentran? Sabemos que está en el Hospital Madariaga, pero en el sector privado. Y en el sector privado estamos en la clínica Cáceres Zorrilla, que es una clínica también multidisciplinaria, inicialmente era oftalmológica, pero hoy en día es multidisciplinaria. En el tercer piso, ahí estamos en consultorio privado. Bien. ¿Ustedes, por último, reciben los pacientes derivados, o el paciente cuando siente ciertos síntomas va directamente a Generalmente recibimos derivados. Reciben derivados. El mayor derivador es el clínico o el gastroenterólogo, que son los que reciben los pacientes que tienen trastorno digestivo. Claro. Es la causa más común. Bueno, muy claro, doctor, en sus conceptos. Muchísimas gracias. Gracias a un usted. placer. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.